Bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por haber enviado a Jesús por nosotros. Te pedimos que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que vaya acompañada de fe mientras que la oímos, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, tus consejos y tus mandamientos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor en esta mañana. Muy bienvenida, bienvenidos y bienvenidas todas en el nombre de Jesús de Nazaret en esta mañana. Hoy, miércoles 9 de junio, damos gracias al Señor. Quiero invitarlos a que vayamos a las Escrituras, al libro de Hechos. Vamos a estar leyendo el libro de los Hechos y vamos a estar en el capítulo 2 y hoy el mensaje que les quiero compartir es acerca de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a estar mirando por qué necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo y por qué es importante que nosotros vivamos en esa llenura, ¿sí?, del Espíritu Santo. ¿Cómo logramos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Por eso es que hoy tuvimos una pequeña administración antes de entrar aquí a nuestro espacio de la enseñanza, y de verdad que es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y vamos a mirar qué cosas nosotros recibimos cuando somos llenos del Espíritu Santo y por qué es que la palabra de Dios nos muestra esta necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y es que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 desde el versículo 1 en adelante, la palabra de Dios nos muestra algo acerca del día de Pentecostés. Yo me he dado cuenta en esta carrera de la fe que uno debe trabajar todos los días para que uno de verdad pueda ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando nosotros trabajamos en esa relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, eso también a nosotros nos fortalece y nos ayuda muchísimo, porque el ser llenos del Espíritu Santo es el poder estar avivados nosotros, ¿sí? Es el poder nosotros estar en esa fuerza, en esa manifestación de poder y en esa conexión total, absoluta con Dios para saber en todo momento cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y qué es lo que necesitamos hacer para que Dios pueda ser glorificado. Entonces, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo es para que nosotros podamos glorificar a Dios en todo tiempo y para que a través de esa llenura del Espíritu Santo podamos nosotros ejercer los dones, ¿sí? Ejercer, bueno, esos talentos que Dios nos ha dado en cuanto a todo lo que dice su palabra. Y algo importante que quiero que hoy revisemos es la necesidad de crear milagros. No sé cuántos de ustedes han sido, digamos que testimonio o testigos, digámoslo más bien así, testigos del poder de Dios. Miren, hoy por hoy yo me he dado cuenta que con este tema de pandemia y con todo lo que hemos venido nosotros viviendo desde el año pasado, es importante que nosotros nos capacitemos para ver milagros. Porque si nosotros no nos capacitamos para ver milagros, pues es muy difícil que nosotros realmente podamos ver milagros o podamos generar milagros, podamos hacer milagros. Y el ser llenos del Espíritu Santo también nos capacita y nos ayuda a que nosotros en un momento determinado podamos ver y podamos ejercer y podamos nosotros ser testigos del poder de Dios, podamos nosotros ver un milagro. Y un milagro es aquello que no tiene explicación en nuestro razonamiento, no hay posibilidades, por así decirlo, dentro de nuestro entendimiento, ¿cierto? Porque un milagro es aquello que se sale de contexto y que de hecho no se puede explicar. Y aquí es donde yo, hoy en esta mañana, antes de comenzar la lectura, quiero a ustedes ponerles ahí la intención de cuántos milagros, quiero que de pronto usted traiga a memoria todos los milagros que Dios ha hecho para usted. Todos aquellos que usted recuerde, y les voy a dejar de tarea hoy durante el transcurso del día que podamos nosotros estar haciendo una lista
de esos milagros que Dios ha hecho por nosotros, en los cuales nosotros hemos podido ser testigos del poder de Dios. Usted va a decir, pero ¿para qué? Y ustedes se van a dar cuenta la importancia que tiene el nosotros tener en cuenta, o sea, el tener presente los milagros y las veces que Dios ha hecho cosas extraordinarias a nuestro favor. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido, sí, un milagro, hemos pedido el favor de Dios y lo hemos visto y lo hemos recibido? Porque estoy segura que yo no soy la única en esta sala que ha visto milagros, que ha visto el favor de Dios, que ha visto señales y prodigios para contar. Sé que todos ustedes y cada uno de nosotros tenemos algo para contar, tenemos un milagro por lo menos, ¿sí? Y el primer milagro que nosotros tenemos que reconocer delante de Dios es la vida, porque cuántas personas, y la escritura lo habla en el libro de Eclesiastés, dice que cuántos abortivos hay en el mundo. Entonces, ¿cuántas personas no lograron nacer? Sí, y el simple hecho de que nosotros hayamos logrado nacer, hayamos logrado crecer, estemos aquí en esta mañana, es importante para que nosotros podamos reconocer delante de Dios que Él ha sido bueno con nosotros, que su gracia nos ha sostenido. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 2 desde el versículo 1, habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia.
Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas después de escuchar el discurso de Pedro. Luego dice la escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, hoy realmente yo puedo decir que las personas necesitamos cada vez más todavía el ser llenos del Espíritu Santo, porque siento que en este tiempo a las personas se nos dificulta creer en los milagros. Y como les digo, es importante que nosotros recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros para que esa fe se fortalezca cada día más y más, para que recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que si Dios ayer hizo un milagro a mi favor, que si Dios ayer estuvo ahí para responder mis peticiones, para responder, para contestar en su momento, Dios puede hacerlo todo el tiempo. Que Dios, Él no cambia, dice su palabra. Dios es inmutable, ¿sí? Y uno de los atributos es precisamente eso, ¿sí? La inmutabilidad de Dios. Y cuando hablo de la inmutabilidad, hablo de su fuerza, de su poder, de su grandeza, de su misericordia, de su todo poder, porque incluso la escritura dice que Él es todopoderoso, ¿sí? Y dice que Él es que Él es todopoderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Así que el hablar en lenguas es algo que a nosotros nos aviva. No sé cuántos de ustedes hablen en lenguas, pero aquellos que hablamos en lenguas necesitamos nosotros sacar ese tiempo, disponer eh, eh, ese ejercer, por así decirlo, el hablar en lenguas, porque muchas veces nosotros oramos en nuestro idioma, sí, en español, pero es importante que nosotros podamos podamos nosotros ejercer el hablar en lenguas, el que podamos ejercitarnos en hablar en lenguas, que nosotros podamos en todo tiempo, en todo momento, también poder estar orando en el Espíritu. La Biblia dice, oraré con el entendimiento, pero dice que también oraré con el Espíritu. Y esa oración con el Espíritu es cuando nosotros dejamos fluir el hablar en lenguas. Por eso también es importante que nosotros, aquellos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, podamos nosotros crecer en ese fluir del hablar en lenguas. No sé cuánto tiempo tú le sacas al hablar en lenguas.
si 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora, no sé, pero lo único que sí quiero recomendarte hoy es que si tú hablas en lenguas, es importante que tú dejes fluir las lenguas, que tú tengas un tiempo donde tú puedas orar única y exclusivamente en lenguas, porque dice la palabra que cuando nosotros oramos en lenguas, esas oraciones son sin estorbo, ¿sí? Van directamente al Padre. Entonces, nosotros ahí estamos también llenándonos con su espíritu, avivando nuestro ser y también estamos orando por cosas que en el momento de manera consciente no podemos hacerlo. Porque muchas veces nosotros, dice la escritura en Romanos, que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y esto es una realidad, porque cuántas veces nosotros al orar por ciertas situaciones no encontramos las palabras adecuadas para poder hacer oración. Y no sé si les ha pasado, pero hay momentos en los que a mí me han solicitado orar y yo digo, pero ¿cómo lo hago? Y de hecho me pasó antes de ayer que una compañera del colegio me dijo que orara por una persona y me dio el nombre y no me dijo más nada. Entonces yo le dije, pero, o sea, ¿por qué voy a orar? Sí, entonces ella me dijo, cuando ella, yo le pregunté, me dijo que el señor estaba con muerte cerebral. Y yo, la verdad, me quedé sin comprender mucho porque yo le dije, bueno, pues muerte cerebral, o sea, es un milagro, es pedir por un milagro, porque en nuestro razonamiento y en lo que conocemos de la medicina, cuando una persona tiene muerte cerebral, prácticamente está muerta. O sea, no hay forma que alguien con muerte cerebral se recupere, ¿sí? Y físicamente es eso. Y entonces ahí pues se necesita es un milagro, que Dios lo resucite, que Dios cree algo diferente en su cerebro para que pueda activarse nuevamente y deje de estar muerto. Pero yo, hasta donde comprendo en mi ignorancia, sé que una persona con muerte cerebral no tiene posibilidades de estar viva o de sí de estar viva, pero no de tener lo que llamaríamos nosotros una calidad de vida, ¿sí? O no sé cómo será eso de la muerte cerebral, si es que lo tendrán ahí conectado, qué sé yo, pero yo lo que he sabido es que la muerte, perdón, cerebral, pues no hay posibilidades humanamente, ¿cierto? Solamente un milagro. Y entonces ella, cuando yo le pregunté, que ella me dijo que tenía muerte cerebral, finalmente yo no entendí cuál era la petición que la familia estaba haciendo por esta persona. Porque yo puedo creer que Dios puede levantarlo, resucitarlo, hacerlo nuevamente. Yo lo puedo creer, porque yo digo, pues el que hizo el cerebro puede hacer cualquier cosa, porque finalmente quien nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre, dice la palabra en el Salmo 38, 39, creo, es Dios. Sí, Él nos formó a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Así que para Dios no hay nada imposible. Aquí el asunto es, creo yo, exactamente eso, que puede hacer un milagro, que Dios puede sanar a una persona con muerte cerebral. Y esa fue mi pregunta en ese momento, porque eso, el Salmo 139. Muchas gracias, Sofía, porque de verdad que bueno, yo puedo orar, pero no solamente me corresponde a mí, porque finalmente yo no sé cuál es la creencia o lo que esté pidiendo su esposa, su familia, ¿sí? Y aquí es importante que nosotros nos unamos realmente, porque ¿qué es lo que nosotros podemos creer en cuanto a esto? Y les digo que el hablar en lenguas a uno lo fortalece muchísimo, porque en un momento determinado puede desatar un milagro a favor de alguien. Y yo recuerdo que cuando mi cuñada Ingrid salió de la cirugía de su cabeza porque ella tuvo un cáncer en su cerebro, y cuando a ella le destaparon la cabeza, de hecho tengo una foto que les tengo que mostrar, le destaparon la cabeza, ella en esto le sacaron su tumor, y en la segunda cirugía que le hicieron, ella quedó como paralizada toda la parte del cuerpo, su parte derecha del cuerpo, porque ella tenía su tumor en el lado izquierdo.
Y cuando yo la fui a ver, ella en realidad no se podía mover ni nada y ella se le miraba en sus ojos como esa desesperanza, como el decir, yo no quiero quedar así, porque ella estaba como, digámoslo así, como parapléjica, ¿sí? Y cuando yo la vi, de verdad que yo no pude ni siquiera orar en español. A mí solamente me salía orar en lenguas en ese momento por ella ahí en la clínica. Y en su momento a mí no me importó que hubieran personas en la habitación, que no, o sea, yo dije, Dios mío, o sea, se necesita ya. Y yo comencé a orar en lenguas ahí. Y cuando yo oraba en lenguas, yo podía ver como su cerebro. Yo veía todo inflamado su cerebro. Y ayer pensaba en esto, en este milagro, porque yo en ese momento no tenía conciencia y yo digo, doy gracias a Dios que no tenía la información en ese momento de que una inflamación en el cerebro es algo grave. ¿Sí? Que una inflamación en el cerebro de verdad no es algo fácil de recuperarse y de hecho tiene mucho que ver. Y entonces hay gente que nunca se recupera y que de hecho se muere o queda con lesiones muy graves de por vida por una inflamación en su cerebro. Pero cuando yo vi esa inflamación en su cerebro, yo lo vi como tan sencillo que yo dije, pues si está inflamado, pues que se desinflame. O sea, yo la verdad no vi un imposible, yo vi fue posibilidad en esa visión que tenía en ese momento cuando sí, ya vamos a hablar un poquito más del tema para que ustedes vayan aprendiendo acerca de esto y aparte que es muy bonito. Y bueno, y yo lo único que les puedo decir es que yo quería en ese momento orar en español, pero no podía. Era como que algo más sobrenatural estaba sobre mí y yo solo podía orar en lenguas y oraba en muchas lenguas. Y cuando tuve la visión de que veía el cerebro de mi cuñada, como les digo, inflamado, y entonces a mí me pareció muy fácil y muy sencillo pedirle a Dios que lo desinflamara. Y en ese momento yo abrí los ojos, automáticamente volví en mí y le dije a mi cuñada, de hecho me puse de rodillas porque ya estaba sentada en un mueble, y yo le dije, Ingrid, solamente tiene inflamado el cerebro, pero como les digo, yo en mi ingenuidad pensaba que era algo pues, que no era ningún problema. Y entonces yo le dije, tienes inflamado el cerebro, pero yo veo que el Espíritu Santo está ahí sobre ti y Él va a hacer posible que tu cerebro deje de estar inflamado y en el momento que tu cerebro deje de estar inflamado, vas a volver a recuperar la movilidad de tu brazo, de tus piernas, o sea, de todo tu cuerpo, de tu parte derecha, y vas a poder hablar, porque de hecho ella no podía hablar, perdió el habla. Entonces, yo le decía, vas a poder. Y cuando yo le empecé a hablar eso, yo empecé a ver que sus ojitos se llenaban de esperanza otra vez, porque yo de hecho se lo dije con mucha fuerza, así como aquí muestra la escritura que hablaba Pedro. Y digo, ¿verdad? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque en un momento necesitamos hablar con ese denuedo, con esa estructura, con esa capacidad de poder decir, oye, de verdad no pasa nada, todo está bien. Dios está obrando, Dios está haciendo y no decirlo de cualquier forma, porque en ese momento yo recuerdo que se lo dije con todo el poder que había en mí. Y entonces yo le decía, no estés triste y te vas a dar cuenta que no vas a necesitar de terapias, porque Dios está aquí, tú no vas a quedar lisiada, tú no vas a quedar discapacitada. Yo me acuerdo que le decía, tú vas a ser independiente, tú no vas a depender de los demás para que te bañen, para que te vistan, para que te den de comer. Yo decía, no, porque yo sé que Dios todo lo hace perfecto y yo vi que lo que había pasado era eso. Y yo estaba hablando con ella precisamente cuando en ese momento entró la doctora la cirujana, la persona que la había operado y traía una tomografía y le estaba explicando a ella y le decía, mira, tienes una inflamación en el cerebro. Y fue extraordinario porque la doctora le dijo exactamente lo mismo que yo le había acabado de decir. Yo no tenía una tomografía y yo ya le había dado el diagnóstico. Y eso cuando la doctora le hablaba, yo era con la boca abierta y fue tan maravilloso para mí que ese día yo fui con Sofi
Sí, yo fui con Sofía al hospital y de hecho Sofía fue testiga de ese milagro. Bueno, ella ha sido testiga de muchos milagros que Dios nos ha permitido vivir como familia, pero ese día en especial ella estaba ahí y entonces la doctora le dijo exactamente lo mismo y con la tomografía le dijo, mira, tienes el cerebro inflamado, te vamos a dar unos medicamentos y con los medicamentos tú, bueno, vas a empezar a recuperarte, te vamos a mandar terapias y pues, y algo que me acuerdo tanto que la doctora le dijo, no te garantizo, y yo me acuerdo tanto que ella le dijo, no va a ser la recuperación rápida, no sabemos cuánto se vaya a tardar, todo depende de los medicamentos y de cómo funcione esto y las terapias y tú, bla, bla, bla. Pero digamos que en todo eso lo único que tuvimos en común la doctora y yo ese día fue el diagnóstico de que había inflamación en su cerebro. Pero cuando la doctora comenzó a decirle a ella lo que se iba a tardar, el proceso, que bueno, muchas cosas que no eran así como tan positivas, yo detrás de la doctora le decía a mi cuñada, que, o sea, con la cabeza, que no recibiera nada de eso. Y cuando la doctora se fue, yo le decía, Nati, usted se va a dar cuenta que ni siquiera va a necesitar de terapias. Se va a dar cuenta que Dios es tan poderoso que de hecho Él es extraordinario en lo que hace, que usted va a ver la gloria y el poder de Dios. Y de hecho así fue. Mi cuñada, creo que antes de la semana, de finalizar esa semana, ella comenzó a recuperar. Y yo recuerdo tanto que ese mismo día, en ese mismo momento que yo le estaba compartiendo, ella comenzó a mover, a dar como salticos el pie derecho y ella no podía mover su pie derecho, le tocaba con su mano izquierda poder mover su lado derecho. Y entonces ese día cuando yo vi que el piecito de ella comenzó como a dar salticos, yo le decía, es Dios, mire, Dios nos está dando esa señal de que así es. Y de hecho así fue. Ella se recuperó totalmente de su cirugía para la gloria y para la honra de Dios. Ella no quedó, digamos, una como una persona discapacitada porque ella hace todo, o sea, ella de verdad, Dios ha sido bueno con ella porque sí le quedó aquí en su cabecita una cicatriz muy feita, muy esto, porque, bueno, porque pues con el injerto y todo lo que le pusieron después, pero se nota aquí como todo lo que le colocaron porque siempre es grande. Pero yo digo que eso fue como de señal, de recordatorio para ella mirar también, o sea, cómo Dios la salvó de un cáncer donde muchas personas no logran, o sea, no la logran porque era un cáncer de cerebro. Y yo recuerdo que también cuando a nosotros nos dieron el diagnóstico de ella, era decir que tenía metástasis y que ya en ella no había ninguna oportunidad. Entonces yo digo, hoy recuerdo este milagro porque siento que ha sido de las cosas más extraordinarias que yo cuando me acuerdo de ella, porque todavía está, inclusive creo que el lunes entró con nosotros al devocional y ella ha dado testimonio de esto. Para nosotros es algo maravilloso porque aún sigue viva y ella aún va a sus controles de cáncer y esas cosas y ella está perfecta para la gloria y para la honra de Dios. Entonces, ese hablar en lenguas, quiero hoy resaltar que lo necesitamos de verdad. Y si usted todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, mire, en nuestra oración es algo que nosotros podemos incluir, podemos pedirle al Padre en el nombre poderoso de Jesús que seamos nosotros llenos del Espíritu Santo. Dígale, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Necesito ser bautizado por ti, porque como les digo, esta no es una tarea que la podamos hacer en nuestras fuerzas. Y yo no sé si las personas crean o no, pero les puedo decir que como persona he podido ver de verdad muchos milagros. Y parte de eso yo digo que también tiene que ver que el Espíritu Santo esté ahí con nosotros para echar fuera a los demonios, para resucitar muertos, para sanar a las personas de cualquier tipo de enfermedad y para vivir una situación de gozo, sí, porque es muy emocionante cuando nosotros hacemos parte de eso, cuando logramos generar un milagro en alguien más. Y yo le digo, Señor, gracias porque yo me siento privilegiada de que Dios me haya usado en su momento con mi familia, porque ella no es la única. Luego, después de que mi cuñada salió de su cáncer, entró su papá con un cáncer de colon, con un cáncer de estómago y él para la gloria de Dios está vivo también y está sano, completamente sano. Y también mi mamá, y no hace mucho mi hermana con un problema en los riñones que tuvo, incluso ella estuvo
expuesta a que le quitaran un riñón, ¿sí? A que ella tuviera esto, ¿cómo es que se llaman? Bueno, yo creo que me puede corregir que es médico, cuando le hacen esas diálisis, es que se llaman, ¿cierto? Y yo decía, venga, es que es un riñón, es que no es cualquier cosa. Yo decía, Señor, tú eres el sanador por excelencia. Tú creaste el cuerpo, tú conoces todos nuestros órganos y su funcionamiento. Y yo digo, Padre, de verdad que para ti no hay nada imposible. Pero es esto, es este tiempo que nosotros tenemos y que podemos disponer para poder nosotros hablar en lenguas, orar, estar ahí para que el Espíritu Santo nos muestre. Y cuando digo nos muestre es que podamos tener visiones, es que podamos nosotros experimentar a Dios de una forma tangible y real. Y les digo que cuando uno logra tener esas experiencias con Dios, eso es maravilloso porque en un momento determinado, como que uno recuerda, trae a memoria todo lo que Dios ha hecho y ahí es donde uno toma esa fuerza para decir, esto también es posible. Esto que ahora estoy pidiendo también es posible. Y yo le decía anoche y en esta madrugada, le decía, Señor, necesito estar nuevamente en esa llenura del Espíritu Santo. Porque hoy por hoy, con tantas cosas que se nos presentan, con tantas situaciones, con tantas tareas que tenemos día a día, como que nos agobiamos y como que nos olvidamos de disponer, de sacar el tiempo. Y lo digo porque yo misma tengo momentos en los que de verdad me toca esforzarme, por así decirlo, y cerrarle la puerta como a todo para tener como esa relación con Dios y esa comunión, ese llenarme, ese poder estar ahí tomando de la fuente para que en su momento yo pueda de verdad lograr, ¿sí? Lograr lo que necesito ver de parte de Dios. Y aquí les voy a decir que cuando nosotros expresamos ese hablar en lenguas, ese fluir en lenguas, y como les digo, si ustedes no hablan en lenguas, si ustedes aún no han sido bautizados, se están perdiendo de muchas cosas. Pero como les digo, es importante que oremos, le digamos, Padre, en el nombre de Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Porque cuando nosotros hablamos en lenguas, también la palabra de Dios dice que nosotros tenemos dones. Y en esos dones también Dios nos capacita para que podamos ejercerlos. Y los dones están puestos para edificar a la iglesia. Los dones están puestos para ayudar a las personas. Y un ejemplo de eso fue Jesús. Y por eso es que hoy en esta mañana les colocaba esa canción de Al borde de tu manto, ¿sí? Que fue la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. Y la escritura dice que ella lo había buscado todo y que antes cada día le iba peor. O sea, que con su enfermedad empeoraba. Y dice que ya había perdido todos sus bienes, había gastado todo lo que tenía buscando ser salva de su enfermedad, hasta que escuchó hablar acerca de Jesús. Y entonces, como ella creía que Jesús era un profeta y los profetas tenían manto, entonces ella dijo, pues si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y quiero decirles que fue lo que ella se proyectó en su mente, en su corazón, y fue lo que ella decidió creer en un momento. Si tan solo tocar el borde de su manto. Saben, hoy nosotros tenemos más que eso. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer más que eso, de tocar más que el borde del manto de Jesús. Porque hoy podemos tocar a Jesús si nosotros quisiéramos hacerlo. Y la recomendación que les hago hoy es dispongamos nuestro corazón para escudriñar su palabra. Mire, son tiempos difíciles, de verdad. Y lo que viene no es menos, porque eso no lo digo para asustarlos, sino porque la escritura nos habla acerca de los tiempos difíciles que están por venir, aún que son peores que los que estamos viviendo. Y yo digo, separados de Dios, nada podemos hacer. Necesitamos que nuestra fe esté cada día más fuerte, más fortalecida en Él, que nosotros podamos entender realmente que es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos lleva a hacer posible aquello que nosotros no podemos lograr de manera eh, humana, sí, en nuestro razonamiento, en nuestras propias fuerzas. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Qué necesitamos hacer? El escudriñar su palabra es importante, porque cuando nosotros escudriñamos su palabra, no tragamos entero.
Estamos nosotros aprendiendo, estamos nosotros sabiendo, venga, qué fue lo que Jesús hizo, qué fue lo que Jesús dijo, para poder creer en Él como dice la Escritura y no a mi manera. Y por eso es que cuando Pedro da este discurso, de hecho Pedro habla acerca de Jesús y le dice, mire, Jesús, varón aprobado por Dios. ¿Sí? Y dice, a quien Dios resucitó de los muertos y da cierta información, ciertos detalles acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Y de hecho, el apóstol Pedro dice, y nosotros somos testigos de su resurrección. Nosotros somos testigos de que lo que David dijo en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, se cumplió. Porque dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué estaba haciendo referencia? Estaba haciendo referencia a que el alma de Jesús no iba a ser dejada allá en el Hades, sino que Dios lo iba a resucitar, porque dice que la muerte no lo podía retener por cuanto en él había un espíritu de santidad. Y entonces luego dice, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Quiere decir que el cuerpo de Jesús nunca se descompuso, su carne nunca se descompuso, ¿sí? Ni olió feo, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque había espíritu de santidad en el cuerpo de Jesús, porque no había corrupción en su cuerpo, en su carne. Y por eso logró resucitarlo Dios. Y eso fue algo extraordinario. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no resucitó, porque la palabra dice que Dios lo resucitó, que el Espíritu de Santidad, que el Espíritu Santo, hablando en el libro de Romanos capítulo 8, dice que fue el Espíritu Santo quien resucitó a Jesús. Porque dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que nosotros necesitamos sí o sí tener el Espíritu de Dios morando en nuestra vida. Y como les digo, eso es importante y es algo que nosotros podemos pedir en oración, creyendo, Señor, que seas tú dándome tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo venga a morar en mi vida. Yo creo en Jesús como dice la Escritura. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesús es el Hijo de la Virgen María. Porque cuántas personas en realidad no creen que Jesús es el Hijo de la Virgen María. Y aquí, miren, aquí Pedro en su discurso lo hace para que la gente realmente logre ser salva. Y en este discurso, aquí, miren lo que dice. En el versículo 30 del capítulo 2 del libro de Hechos dice, pero siendo profeta, y está hablando de David, de la profecía de David que estaba mucho más arriba, cuando dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, nacería el Cristo. Dice, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, quiere decir que Jesús realmente era hijo de la Virgen María. Sí, y por eso estábamos estudiando el otro día acerca de las genealogías, porque sí o sí Jesús debía ser descendiente de David para que se cumpliera la escritura. Y cómo Dios hace posible todo eso. Y de hecho es un milagro, porque dice que el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y ella concibió del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas no creen eso? Porque en su cabeza ese milagro no, o sea, dicen, no, eso, ¿cómo va a ser? Eso no es posible. No, eso yo no creo, eso simplemente lo habla, pero no de forma literal. Pero la Biblia cuando uno muestra desde el Génesis al Apocalipsis, muestra que fue así, tal cual. Necesitábamos que Jesús fuera descendiente del rey David, ¿sí? Para que pudiera ser hijo de Abraham según las escrituras. Así que María realmente fue la mamá de Jesús, pero muchas personas no creen eso. Y yo digo, gracias Dios, porque tú nos has permitido creer en Jesús como el Hijo de la mujer, como el Hijo de la Virgen María, porque si no nosotros no pudiéramos recibir un Salvador. Y era necesario que el Cristo fuera hijo de la mujer para que pudiera ser nuestro Salvador, para que pudiera ser nuestro Redentor, para que pudiera estar en semejanza de hombre como todos nosotros. ¿Sí? Porque no hay forma de que nosotros podamos redimir al otro por cuanto somos pecadores.
pero tan bonito que la palabra de Dios dice que Jesús llevó en su carne, en su cuerpo, todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y llevó nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Y por eso les digo, la única víctima es Jesús. Nosotros no somos víctimas, ¿sí? Así que en todo esto necesitamos realmente creer en Jesús para que, dice que por medio de él pudiéramos tener la promesa. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que nosotros también, al igual que los apóstoles, al igual que todos aquellos primeros cristianos que estuvieron, también necesitamos el día de hoy ser llenos del Espíritu Santo, ser revestidos del poder desde lo alto. Necesitamos hablar en lenguas, necesitamos nosotros escudriñar la palabra, necesitamos nosotros ayunar, porque Jesús es el Hijo de Dios y Jesús como Hijo de Dios ayunó, oró, ¿sí? Hizo todas estas cosas. Así que nosotros necesitamos dejar fluir el hablar en lenguas, porque muchas veces está como ese temor, ¿no? Y como le digo, viene como ese razonamiento, ¿será que sí es de Dios o será que no? Pero yo le digo, ¿a quién está invocando usted entonces? Porque si estamos invocando el nombre del Señor, pues el Señor es el que se hace presente, ¿sí? Así que invoquemos nosotros el nombre de Jesús en todo tiempo, porque la escritura dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa es la invitación que hoy les hago a que nosotros realmente logremos ser llenos del Espíritu Santo, a que nosotros realmente dispongamos nuestro corazón para poder crear milagros en este tiempo. La gente necesita en este tiempo tener esa esperanza viva de la que la Escritura habla, porque a través de los milagros, a través de los prodigios, a través de las señales, las personas pueden tener esa fe, como el papá del muchacho endemoniado. Cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿puedes creer? Y él dice, Señor, ayuda a mi incredulidad, haga el milagro para que yo pueda creer. Y Jesús le dice, bueno, yo te voy a ayudar, ¿sí? Y entonces echa fuera al demonio y él pues cree, porque hay evidencias de esa fe. Hay evidencias de eso que Jesús está predicando y que Jesús vino a hacer. Y les digo, la Biblia dice que cosas mayores que las que Jesús hizo, haremos también nosotros. Estamos en esa disposición nosotros para poder ver la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios es en todo, en lo físico, en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, en todo, porque no nos la sabemos nosotros, ¿no? Lo único que conoce todas las cosas es Dios y nosotros simplemente estamos aquí aprendiendo día a día en nuestra humanidad. Y en nuestra humanidad, como les digo, nos cansamos, pero la escritura dice que los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas, ¿sí? Correrán y no se cansarán. Así que nosotros tenemos el Espíritu del Señor que nos aviva, que nos levanta, que nos sostiene. Yo esta mañana, esta madrugada para mí fue extraordinaria porque yo le decía, Señor, eres tú quien me levanta, eres tú quien me motiva, eres tú quien me sostiene. Yo en mis fuerzas no sería capaz de hacerlo, ya hubiera soltado la toalla hace mucho tiempo. Y de hecho muchas veces he intentado hacerlo y siempre siento que el Señor es el como que el que lo empuja a uno, el que como que vamos, no pare, sigue, sí, no te desanimes, cosas grandes vendrán, cosas mayores que las que estás viendo podrás hacer o harás en el nombre de Jesús. Y hoy yo les animo a que confiemos en el Señor, a que seamos avivados y que de verdad nosotros tengamos ese privilegio, digo yo, de ser llenos del Espíritu Santo. Los prodigios son aquellos milagros que no están relacionados con las personas, sino con cosas, a ver, me explico, como por ejemplo, cuando la escritura dice que se abrió el mar rojo, eso es un prodigio, porque no hay forma que el mar se abra. Entonces, cuando llovió fuego del cielo, en el caso de Elías, cuando dice que Elías hizo un altar, ¿cierto? Y estaban los 450 profetas de Baal, y entonces él dijo que la leña se consumiría, el altar se encendería
con fuego de Dios, y lo que pasó fue que descendió fuego del cielo. Eso es un prodigio. De los prodigios son los que están relacionados con la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, dice también la escritura que Jesús estaba en la barca con sus discípulos y dice que el mar estaba todo estruendoso y había tempestad, entonces dice que Jesús reprendió al mar. Eso es un prodigio también, porque les mostró la autoridad que tenía de parte de Dios, y esa autoridad también Jesús la ganó para nosotros. Cuando en el pueblo de Egipto Moisés hizo las 10 plagas, esos fueron prodigios, porque dice también que convirtió el agua en sangre. ¿Recuerdan? Que dice que también cayó granizo y fuego, lo de las ranas, lo de los piojos, son cosas, son prodigios, todo eso son prodigios. Y los milagros tienen que ver con nosotros, digamos, cuando somos salvos de enfermedades que físicamente o médicamente no hay forma de que no tienen cura, ¿sí? De cosas que no podemos explicar, como por ejemplo también... un milagro también, por ejemplo, es cuando Jesús también convirtió el agua en vino, ¿sí? Pero los prodigios, más que todo, tienen que ver con la naturaleza, ¿sí? Con cosas así, digamos que, como les digo, cuando también Eliseo, creo que fue el que dice que tocó el manto él tocó el manto de Elías y dice que lo dobló y tocó las aguas, y dice que también las aguas del río Jordán se abrieron para que él pasara. Entonces, todos esos son prodigios. Y los milagros son cosas que nosotros hacemos, ya digamos, como por ejemplo sanar los alimentos, multiplicar los alimentos, como lo hizo Jesús en el día de que multiplicó los peces y los panes, ¿recuerdan? Entonces, esos son milagros. Sí, y como digo, bueno, también cuando detuvo la lluvia, cuando, por ejemplo, en el caso de Josué, que paró el sol y la luna, eso es un prodigio también. ¿Sí? ¿Queda clarito? Pero eso está bien que pregunte porque yo paso de largo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando? Bueno, entonces vamos a orar. Y las señales, ya antes de que se me olvide, las señales son aquellas cosas que nosotros le pedimos a Dios para confirmar la voluntad de Dios, ¿sí? Para confirmar algo de parte de Dios. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gedeón, la Biblia dice que él puso una señal que fue acerca lo del vellón, ¿sí? Mojado, y entonces esa era una señal para mostrar realmente que Dios estaba con él y que Dios lo iba a apoyar en toda esa misión que Dios le había encomendado. Las señales normalmente las ponemos nosotros, pero las hace Dios, ¿sí? Entonces es como una especie de milagro para mostrarnos a nosotros la voluntad de Dios. Eso es una señal. Entonces, por ejemplo, dice que perdón, que la luna se convertirá en sangre. Eso es una señal. O sea, es un milagro que hace Dios para que nosotros los creyentes podamos ver y tengamos en cuenta que se está cumpliendo la profecía o las profecías con respecto al tiempo, porque estamos viviendo un tiempo, por ejemplo, las personas, bueno, en cuanto al tiempo que estamos viviendo, la gente cree que el fin del mundo está allá, que eso ya es mañana, que que vamos a vivir el rapto ya en 8 días o ya, automáticamente. Pero digamos que bíblicamente los tiempos de Dios son distintos, se manejan diferentes, porque la Biblia dice que un día para Dios son 1000 años para nosotros. Entonces, 1000 años para nosotros es un día en el reino de los cielos. O sea, para Dios es un día, ¿sí? Entonces funciona así de esa forma. Entonces, 7 tiempos en la Biblia son 7 años, ¿sí? Lo llama así de esa forma. Entonces, bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Padre maravilloso, te damos gracias en el nombre de tu Hijo, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad, porque sabemos que tú nos enseñas, que tú nos instruyes cada día más y más en tu palabra, Señor. Gracias por haber enviado a Jesús por nosotros, Señor. Gracias por darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso en el que Dios nos ha permitido